Tu cuerpo ya lo sabe, el podcast somático de Salaka Yoga. Un espacio para sentir, regular, recordar y volver a casa. Respira profundo. Tu cuerpo siempre tiene algo que decir. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Agus, ¿cómo te levantaste hoy? Hola Cris. Bueno, hoy me levanté con mucha energía, la verdad. Me di cuenta que me levanté pensando en que tenía unas cuantas cosas para hacer, tenía pendientes también y quería aprovechar la mañana. Creo que me acosté también con ese pensamiento y me levanté ya como en plan, venga, a por el día, vamos a por todas, pero con una buena cualidad en esa carga energética, como con ganas. De hecho, sonaba en mi cabeza esta canción, It's a wonderful, wonderful life. Y cuando la escuché pensé, estoy de buen humor realmente, ¿no? Porque ya sí, si mi cabeza está repitiendo, es una vida maravillosa, ¿no? Qué bien. ¿Tú Ay, qué sí, tal? suena súper bien. Pues me parece curioso porque a mí me ha pasado algo parecido de que me he levantado con lo que ayer me fui a dormir, porque Ujú. ayer tuve una sesión de terapia que me ayudó mucho y hoy me he despertado también con energía y también con ese pensamiento de cómo me había ido la sesión y es como que siento que las ideas que aparecieron es como que están calando en mí, ¿no? Como que están Mm, cogiendo su lugar y también muy contenta porque creo que fue muy interesante lo que descubrí ayer de mí. qué bien. Sí, es mucho. Ayer le decía a mi pareja, llevo tantos años haciendo este trabajo de autoconocimiento y me parece asombroso cómo uno no deja de conocerse. Ujú. Es que no termina nunca ese camino, ¿no? Son capas y Eh, capas y capas. Siempre se puede profundizar un poco más. Creo que también tenemos este extra de energía porque este fin de semana terminamos la formación presencial en Barcelona. Fue muy Mm, bonito, ¿no? Las chicas estaban sí. súper contentas y eso también me parece que nos inyectó fuerza, mucha confianza, confirmación, ¿no? De lo que hacemos y de lo que compartimos. Sí, 100%. Muy contentos por eso también. Pues vamos con el disparador, con el disparador de hoy, la polarización y el péndulo interno sobre el laberinto de la mente. Cuando quieras. Vivimos en un mundo que se mueve entre extremos. Opiniones opuestas, estilos de vida opuestos, formas de pensar que no se encuentran. Todo parece dividirse en dos, blanco o negro, bueno o malo, correcto o incorrecto. En lo social, en lo político, en lo económico, en el género, en la forma de vivir. Y poco a poco eso no solo está fuera, también está dentro. Dentro de ti hay partes que quieren avanzar y partes que se resisten. Partes que buscan placer y partes que evitan el dolor. Partes que atacan y partes que se defienden. La mente se mueve así, en polaridades. Como un péndulo, va de un extremo al otro, se acelera, se intensifica. Y cuanto más se queda en un lado, más fuerte aparece el otro. Pero hay algo que no siempre vemos. La regulación no está en quedarse en un extremo, está en poder moverse entre ellos, En poder pendular, sentir activación y volver. sentir calma y salir. Moverse sin quedarse atrapada, atrapado. Y eso no es solo psicológico, es el sistema nervioso, es el tono vagal, es la capacidad de oscilar sin romperse. Pero cuando eso no ocurre, la mente se vuelve un laberinto. Pensamientos que se repiten, patrones que vuelven, reacciones automáticas. Y entonces parece que no hay salida. Quizás la pregunta no es cómo salir del laberinto, sino algo más sutil. ¿Puedo empezar a ver cómo me muevo dentro de él? Entonces, interesante, ¿no? Perderme en el laberinto y en lugar de sentirme perdido, pensar cómo me muevo dentro de él. A mí para eso me ayuda mucho también el inicio del disparador, que nos habla tanto de polaridades, Ujú. de la idea de que cuando uno quizás se puede sentir perdido, eh, es como ir a preguntas muy básicas, ¿no? ¿Que voy hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Me voy adelante, me voy atrás? ¿No? ¿Me quedo quieto, me muevo? Pero como hacerte preguntas así muy simples de una cosa u otra. Sí, porque siento que el laberinto, cuando la mente se transforma en ese laberinto, tiene que ver con demasiada información, con demasiado pensamiento, con haber complejizado quizás esa duda, esa pregunta, esa incertidumbre.
por pensarla tanto, como en un laberinto real, ¿no? Que empiezo a dar vueltas y doy tantas vueltas que ya perdí desde dónde venía, hacia dónde iba, cuáles salidas ya probé y pierdo un poco el norte justamente, ¿no? Y siento que me pierdo. Aquí me vienen tres cositas. Por un lado, la idea de la propiocepción, ¿no? La importancia de saber dónde estás ubicado, cómo está tu cuerpo ubicado en el espacio. ¿No? Con la idea de volver a este instante, que Mm, cuando caemos, que el otro tema era la intelectualización de aquello que sucede, que entonces hacemos un sobreanálisis muchas veces o nos vamos a usar esa parte más intelectual para explicarnos qué es lo que nos está sucediendo, más que sentir lo que sucede en nosotros, en nosotras. Eso lo que hace es también alejarnos de nuestro sentir. mm, Entonces es ese constante de generar pensamiento que muchas veces es lo que tú dices, te desorienta más que otra cosa, ¿no? Entonces, para personas que sufren o han vivido un trauma, son supervivientes de un trauma o que están en un momento de intensidad o de crisis en su vida, es importante poder hacer estos pequeños ejercicios de ubicarte en el momento en el que estamos ahora, ¿no? ujú, Tan sencillo como hoy es día tal día de la semana, mi nombre es cual, soy madre o soy hija de, y todo ese proceso te ayuda a ubicarte. Que para esta idea que estamos aportando ahora en este episodio de la mente como un laberinto, a nosotros nos gusta mucho la imagen del cerebro como para representar ese laberinto. ujú. Sí, tal cual. Si miras el dibujo, ¿no? Tiene un montón como de líneas. No sé si tiene un punto de entrada y un punto de salida. En este dibujo no sé si se ve, pero sí se ve como esta idea de que es como un laberinto, ¿no? Si entramos ahí, podemos perdernos y hay mil caminos diferentes, mil conexiones diferentes. em, y visualmente también nos habla de eso, de cómo el cerebro tiene su red, sus conexiones, y muchas veces son muy automáticas, son muy repetitivas, suceden de por sí como una respuesta fisiológica y orgánica. Y si eso lo trasladamos también a la mente o a la psique, que son cosas diferentes, ¿no? Cerebro, mente y psique, también funcionaría de la misma manera, ¿no? Como un pensamiento nos lleva a otro, después a otro, infinitamente, ¿no? Nunca va a parar. Mm, Y si me falta esa conciencia o si estoy en un momento en el que me cuesta tener esa presencia en mi cuerpo, en el aquí y ahora, es muy fácil perder el ancla y entonces justamente irte a ese lugar de desconcierto, de incertidumbre, de sentirte perdida dentro de ti. mm. Creo que sería interesante hablar de, desde la mirada del yoga, ¿no? Las distintas mentes. No hay solo Sí. una. Tenemos, primero de todo, manas. Manas, que es con la que más estamos conviviendo en nuestro día a día, que me gusta mucho la metáfora del mono que va drogado, que está borracho y que además tiene problemas de salud mental porque va saltando de una rama a otra sin sentido. Y es como saltamos de un pensamiento a otro, que la mayoría son inconexos entre ellos. Además, también hay estudios neurocientíficos que hablan de que tenemos más de 6.000 pensamientos al día, los cuales, si no me equivoco, eran el 90% de ellos son repetidos. Entonces, que estamos siempre en un bucle, ¿no? Que vendría a ser esa parte automática que tú decías por parte del cerebro, que es repetir constantemente el mismo tipo de pensamiento. Y eso los yogis ya lo decían con la mente manas, la mente del Ujú. mono. Sí, la que está recibiendo también la información de los cinco sentidos, entonces está todo el tiempo mirando hacia afuera, percibiendo lo que sucede y entonces calificando, clasificando para responder, para defenderse, para hacer algo al respecto. Pero claro, si pensamos, estamos constantemente recibiendo estímulos que producen asimismo pensamientos y respuestas automáticas, y si yo no estoy entonces en ese lugar de conciencia, de observar cuándo me está hablando esta parte de mi mente, que por eso está bueno esta división que hace el yoga, ¿no? De clasificarla, porque entonces puedo mirarla de otra manera, puedo separarla y puedo hacer algo sobre ella, ¿no? Cuando me doy cuenta, no, aquí esto es un estímulo que necesito responder o un estímulo que ahora no toca, o este pensamiento automático que me surge constantemente, puedo elegirlo o no. Justamente la que nos ayudaría a decidir sería Buddhi, la que nos ayuda a Qué lindo. discernir el intelecto. La capacidad para razonar, eso que nos diferencia de los primates, ¿no? Esa capacidad para pensar, para elegir, para ponderar, para calificar. Entonces, cuando ya entra esa parte, que también es todo el conjunto de conocimientos que tenemos, pero es esa parte que nos hace ser conscientes, pero
para ponerlo en práctica, ¿no? Para pensar sobre algo, para razonar sobre algo. Una parte que nos es muy útil, obviamente, que necesitamos utilizar, pero que también podemos volvernos presos de ella, ¿no? Con esto que decías antes de la sobreintelectualización. Ujú. Claro, y de ahí nos quedaría también ahamkara, que es la Ujú. egoidad. La identidad, la idea que tengo de mi yo, de quién soy, pero también de mis preferencias, de mis gustos, de mis deseos, de mis caprichos, de todo eso que yo voy adhiriendo a mi percepción de lo que soy y de lo que no soy, con lo que me identifico y por lo tanto me da una idea interna de seguridad. Ahora, dentro del ego, dentro de Ahamkara, podemos pensarlo de dos formas, ¿no? Por un lado como autoestima y por otro lado como egotismo o egocentrismo o egoísmo, ¿no? Las que Ujú. irían más desde ese costado, ¿no? Como exceso de ego o un ego que nos permite valorarnos, cuidarnos, querernos, defendernos. Claro, y la que también me permite saber hasta dónde llega mi yo, Ujú, ¿no? Y no fusionarme también con todo. Sí, no hay ni bueno ni malo en este sentido, ¿no? Son partes de nuestra mente, que luego lo veremos también con la psique, pero nos falta una parte más, según la mirada yógica, que sería ujú. chitta, la conciencia. La conciencia, la capacidad para ser consciente entonces de quién es el que piensa y quién está pensando, o sea, quién está pensando y cuáles son los pensamientos, ¿no? El que piensa y el que puede ver que piensa. Separarme de estas partes, hacer el acto consciente de decir, vale, esto es mi mente automática repitiéndome lo mismo, este es mi ego diciéndome que necesito defenderme, aquí estoy utilizando mi intelecto para pensar, razonar y entender esto que está sucediendo. Y entonces ese es el paso previo, me parece, para no terminar sobreidentificado con ninguna de estas partes. Y creo que ahí está Mm. el kit de la cuestión. Eh, Sí, súper interesante, porque al final cuando empiezas a observar mucho tu mente, como por ejemplo estamos haciendo con la cuarentena somática de meditación, ¿no? Tener ese espacio para meditar, observar qué sucede en tu mente, ¿no? Ver todos esos pensamientos como vienen y van, te das cuenta que no eres tú quien realmente está pensando. Los pensamientos tienen su propia vida, vienen. Y nosotros quizás nos podríamos identificar más con el espacio en el que viene y va el pensamiento. Ujú, exacto, porque el pensamiento vendrá de un estímulo de afuera, de un estímulo de dentro, de una sensación física, de un recuerdo que aparece, de un aroma que de golpe nos evoca un momento pasado y surge un pensamiento, de un estado energético y anímico que me lleva a una determinada calidad y cualidad de pensamientos, una situación que de golpe se parece a otra y entonces despierta determinados Mm. pensamientos. Entonces, practicar esto que dices, de ocupar el asiento del observador, de ser testigo de aquello, es el primer paso para elegir no vivir preso de los estímulos, ¿no? Y estar todo el tiempo reactivo, sobreidentificado con manas, no vivir preso de defenderme y de lo que quiero y de mi deseo y de mi eh, Identidad. constantemente, ¿no? Y entonces estar todo el tiempo a la defensiva, porque todo es un ataque a tu integridad, y tampoco vivir centrado en el intelecto como si todo pasara en la mente, en el cerebro, y el cuerpo no fuera parte de la ecuación. Sí. Y cuando tomamos conciencia, ya hay algo que calma. Mm, Y si además expresamos aquello que estamos siendo conscientes, aún se calma más y ya no eres tan preso por ello, ¿no? Ya no te encuentras esa pared en el laberinto, sino que de golpe es otro camino. El cuerpo eso lo totalmente, siente y no solo lo siente, sino que te genera un efecto directo. totalmente, sí. De hecho, en el yoga hablamos mucho de esto y creo que es muy importante, que es lo más significativo para mirar. Y lo que más necesita que miremos es el pensamiento, que cuidemos, que observemos y que conozcamos, porque el pensamiento antecede a todo lo demás, Mm. antecede a la voz y antecede a la acción. El pensamiento genera hábitos, genera decisiones, genera las acciones que hacemos después. Entonces necesitamos empezar a ser conscientes de qué tenemos en la cabeza, de qué se está repitiendo en nuestra mente, de cuáles son esos lugares en los que solemos entrar porque están marcando la calidad, cualidad y la motivación de aquello que elegimos hacer o en definitiva, en conclusión, que hacemos muchas veces sin elegir. Mm. Y por eso los Yoga Sutras de Patanjali siguen vigentes a día de hoy, ¿no? Porque es la mirada del yoga, dentro de la filosofía yógica, donde más se enfoca en
el control de la mente, a diferencia de otros caminos filosóficos como la Bhagavad Gita, ¿no? Entonces, es esa idea del segundo sutra de Yoga Chitta Vritti Nirodha, ¿no? Que el yoga es el cese de las fluctuaciones mentales, es cómo puedo tener una práctica para poder tener ese control sobre mi mente y no dejarme llevar por todo esto que estamos diciendo. Sí, parece muy interesante, sobre todo también cuando lo miramos desde la mirada de la psique, ¿no? Que ahí es cuando aparecen todas esas polaridades, que realmente acostumbramos a identificarnos más con unas partes de nosotros, pero si yo tengo la parte tierna, también tengo la parte que es dura. Ujú, Entonces, en lugar de identificarme únicamente con esas voces internas que representan una parte de mí, si yo tengo esa, también está la otra, y en lugar de darle la espalda y no estar polarizándome de un lado al otro o fijarme en una, si hay una, existe la otra, y también dar espacio y conocer esa parte y ir haciendo que vayan encontrándose entre ellas, como el ujú. camino del medio. Ahí hay mucha más integridad como persona y también hay más autenticidad y honestidad con una misma. Completamente. Sí, empezamos a incluir muchas más partes y entonces puedo hacer algo con ellas, que si las sigo Ujú, reprimiendo o negando. Escuchándote se me ocurría, hay un recurso, sencillo o difícil, depende del momento en el que estés, que también viene de los Yoga Sutras de Patanjali, que es cuando pienses algo perturbador, piensa lo contrario. Y es mm, hacer un acto consciente de reemplazar aquellos pensamientos que no me sirven, que incluso pueden ser destructivos o no nutritivos, o que ya no quiero pensar más, ¿viste? Cuando tenemos un pensamiento que es como, ¿por qué estoy de nuevo ahí? ¿Por qué entré de nuevo en este rulo que me doy cuenta que no me sirve, que me doy cuenta que no es cierto, que me agota y me doy cuenta de las sensaciones y emociones internas que me genera? Y muchas veces no sabemos qué hacer con eso porque nos sale esa idea de ¿por qué estoy pensando esto? Y nos quedamos en esa pregunta que en general no nos lleva a ningún lado. Una manera es introducir el pensamiento contrario que anula la experiencia anterior, ¿no? Como si es nunca me sale nada bien, reemplazarlo por aunque no me salga bien, lo sigo intentando. O si mm, me esfuerzo, quizás me salga bien. mm. No sé si este ejemplo Eso, sirve, pero sí, y quien quiera investigar un poquito más sobre eso, este es uno de los ejercicios que también hacemos en la formación online, que es The Work de Byron Katie, que justamente trabaja con algo parecido a lo que acabas de explicar. Como que ujú, hacerle un jaque mate a nuestra propia mente, ¿no? Y a nuestro sistema de creencias, que si estoy constantemente repitiéndome algo en concreto, ¿no? exacto. eh, Pensarlo, ir invirtiendo esa frase, esa creencia y también darte argumentos de eso y al final la mente ya no sabe qué coger, qué Claro, es. como si estuvieras queriendo ayudar a tu amiga a salir de una situación de la que no sabe salir, y entonces Mm, empiezas a darle argumentos y a crear anclajes internos para poder agarrarte de eso cuando esta situación vuelva, ¿verdad? Y empezar a repetir esa afirmación. Y lo interesante también es que es en positivo. Tiene que ser algo positivo contra aquello negativo que quieres erradicar. Porque además, algo curioso con los pensamientos, curioso o real, porque creo que todos podemos sentirnos identificados con esto, cuando aparece un pensamiento negativo, en general abre muchos rulos de otros pensamientos negativos asociados a él. Y se vuelve interminable, ¿no? Y es como esto y esto y esto y esto y cada vez se vuelve todo más negro. Los pensamientos positivos en general cortan la creación de pensamiento. Cuando yo pienso algo positivo, no se sigue generando la cola, no como la música que va quedando en cola para entrar. Lo mismo sucede con el pensamiento. Cuando es positivo, eso es como que crea ese momento de calma o de quietud o de pausa en la cabeza, porque no necesitas seguir encontrando lo que puede salir mal para prevenirlo, para estar atenta y para protegernos. Volver un poco al presente, ¿no? Al final salir de todo este rulo mental, como tú dices, y volver a aquí y ahora, un instante, ¿qué Exacto. necesito ahora? Y ir haciendo necesidad por necesidad, porque sí que es verdad que cuando una persona está en una crisis es fácil entrar en esa idea del futuro más catastrófico, ¿no? Ujú. Y como para poder reducir también toda la sintomatología que genera estar en ese tipo de pensamientos. Total, total. Por eso la idea de esto, encontrar un ancla, un anclaje interno, una frase que puede no tener que ver con eso, pero que te haga sentir que algo sí está bien, que algo sí está en orden, que algo sí es seguro, que de algo sí tienes certeza.
Y eso a veces ayuda como a encontrar un poco más de fuerza o algo de fuerza y seguir haciendo el camino, ¿no? El proceso para salir de aquella incertidumbre, crisis o sensación. Porque de fondo es que la mente, el cerebro y la psique lo que están buscando es que sobrevivamos. Me gusta que saques el concepto de fondo porque en la Gestalt lo trabajamos mucho. Se dice que al final nosotros siempre tenemos un fondo que está ahí haciendo chup chup todo el rato, que Ujú, también podría ser pues el campo o nuestro subconsciente, que es aquello que no vemos, pero sí que está generando nuestras acciones y nuestros pensamientos, ¿no? Es como lo que está germinando. Y luego la flor ujú. es aquello que vemos, que es lo que se está haciendo figura, ¿sí? Y al final cuando estamos haciendo, viviendo, actuando, sin ser conscientes de qué es lo que hay de fondo, nos quedamos más en todas esas conversaciones internas y con los detalles más concretos. No es otra cosa que un diálogo interno de todas mis partes a la vez, haciendo una asamblea interna y ahí me quedo enredada sin sacar nada. Y esa idea que tú dices de hacer un anclaje, de bajar al cuerpo, que el cuerpo siempre está aquí, bajar al cuerpo, hacer una respiración, hacer un movimiento, darte un momento de descanso o darte una pausa meditativa para observar, ¿no? De bajar a este instante, te ayuda también a que el fondo pueda florecer, que pueda aparecer, también te ayuda a que aquello que está haciendo figura se pueda recolocar, ayuda a que nuestras partes se puedan ir encontrando y no generar esa discusión interna de asamblea típica. Yo me imagino las asambleas de vecinos, tampoco he vivenciado ninguna, pero me las imagino así, ¿no? Como que cada uno busca lo que él quiere. Muchos Sí, personajes. sí, y todos distintos, ¿no? Sí, sí, queriendo cosas diferentes, ¿no? Muy centradas. Cada personaje centrado en su película y en su historia. Sí, lo que dices también me hace pensar en hacer ese acto de bajar al cuerpo, separarse también de esa construcción que es mi conjunto de pensamientos. Todas esas voces están hablando de una construcción que han hecho de la realidad. No es la realidad en sí misma. Entonces nos perdemos ahí en esa conversación sobre la conversación de la conversación, sobre lo que no pasó, sobre lo que sí pasó, lo que podría haber pasado, lo que quizás deberías haber dicho, etcétera, etcétera. Y estás alejándote cada vez más de la realidad. Entonces bajar al cuerpo es volver a conectar con esa realidad. Esto que dices me recuerda también mucho al síndrome de la escalera, que es un término conocido originalmente en francés como l'esprit de l'escalier, me lo acabo de inventar, que es un fenómeno psicológico que describe la frustración de pensar la respuesta perfecta del argumento ideal o la réplica brillante justo en el momento en el que es demasiado tarde para expresarla, ¿no? Que es lo que tú decías, ¿no? Tienes una discusión y luego cuando estás yendo en el coche o el día siguiente te viene como la frase perfecta que le tendría que haber dicho esa persona, ¿sí? Ujú. Y ahí muchas veces, para encontrar un ejemplo cotidiano, ¿no? Muchas veces nos quedamos encallados en esa conversación y acabamos hablándolo con muchas personas y nos quedamos ahí enganchados también, ¿no? A ese suceso y generando más pensamiento y generando también esa actitud en relación a ese pensamiento y esa sensación constante en mí y que también es algo natural, entre comillas, ¿no? El que te venga ese pensamiento perfecto después, porque en ese instante, si estabas en plena discusión, tu cuerpo estaba en un estado de alerta o a saber cómo, ¿no? O en frustración o en enfado o en ira o en tristeza o lo que sea, pero que no, el sistema de pensamiento no era el mismo que si estás en casa relajada o que si estás hablando con amigos, tomándote algo y haciendo ahí una descarga. Eso es natural, la diferencia en sí. Sí, sí. Y entender todo esto como natural también hace que podamos llevarnos con eso diferente, ¿no? Como no enfadarnos con nosotros por estar pensando determinadas cosas, por estar perdidos, porque algo no nos sale en cuanto a la relación con nuestra propia mente, en estar de nuevo en pensamientos que no queremos, como llevarlo con otra soltura, aceptando que es una respuesta natural de esas tres cosas que mencionamos, cerebro, mente y psique, que es para lo que fueron creadas y la función que aprendieron después de miles y miles de años. Y entonces también puedo separarme de eso, agradecerle por lo que hace, pero también empezar a comunicarme con esas partes de otra manera, ¿no? Si lo Ujú. pensamos desde el concepto de samskara, esta idea de que el pensamiento es una huella,
O sea, me acuerdo siempre para compararlo, una vez que estaba de visita en Bariloche y veníamos conduciendo, había mucha nieve, había nevado mucho y había una huella muy marcada de un coche. No tenía mucha experiencia en hacer esto de conducir en la nieve, entonces me dijeron, no pases por la huella. Fue la única indicación que me dieron para no quedar encallado, ¿no? Bueno, intenté, pero la huella estaba tan marcada, era tan profunda, que fue imposible y la rueda entró inmediatamente. Al querer salir de ahí, quedé encallado en esa huella y no podía salir. Lo mismo sucede con los pensamientos, ¿no? Los repetimos, los repetimos, los repetimos y van creando una huella, un surco que cuando vuelve a aparecer un estímulo parecido o aparece la raíz de ese pensamiento nuevamente, es muy difícil que la mente no entre de nuevo en ese mismo canal de pensamiento, en esa huella. Entonces vuelve a repetirse y vuelve a repetirse y vuelve a repetirse. Entonces lo que nos da como idea esto es que podemos cambiarlo abriendo espacio a nuevos pensamientos. Primero la atención para darnos cuenta que está sucediendo nuevamente, después la creación de esos nuevos pensamientos y la repetición de esos nuevos para crear nuevas huellas que sí hoy sean productivas, positivas o necesarias. Para hacer ese cambio también creo que ayuda mucho el dejar de mirarte siempre desde un mismo lugar, Ujú, ¿no? Y tomártelo un poco como juego de qué pasa si hoy me observo, volviendo a lo de la polaridad, ¿no? Si yo siempre digo que yo soy una persona tierna, ¿qué pasa si me miro pensando que soy una persona dura, ujú, ¿no? El tipo de matices que puedas ver de ti misma serán distintas, porque al final también va más allá de mi personaje o de mis personajes y de que si soy A, B o C. El tema es que soy muchas cosas y no hace falta que nos fijemos en algo porque nosotros vamos cambiando todo el día. Bueno, hay ujú, etapas, ¿no? Entonces, darte la oportunidad de mirarte de distintas maneras, creo que abre también esa posibilidad de generar nuevos carriles. ujú. Hacer las cosas diferente también, ¿no? Esta idea de la neuroplasticidad, de que todo el tiempo nacen nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales, llevando esta idea del samskara a la parte más neurocientífica del cerebro, es lo mismo, ¿no? Si hago siempre Mm. todo igual, si mis hábitos son siempre iguales, si mi conducta es siempre igual, si las cosas que hago las hago siempre de la misma manera, es muy difícil crear nuevas formas de hacer, nuevas formas de pensar, nuevas formas de pensarme. La creatividad tiene mucho que ver con eso, con dar espacio para hacer las cosas diferente, que puede llegar a ser desde cepillarte los dientes con la otra mano, ¿no? O hacer un camino distinto hacia el trabajo, o cambiar el orden en que comes tu desayuno, o practicar yoga desde un enfoque diferente, de un enfoque somático que abre a esa exploración y a encontrar una nueva manera de hacerlo, o encontrar espacios de juego lúdicos en tu vida diaria. Eso también contribuye a la neuroplasticidad. Todo lo que sea bailar, todo lo que sea jugar, dibujar, pintar, aquello en lo que hay una creación que no tiene que ver con un patrón establecido o con una forma estricta de hacer las cosas, sino tu propia exploración y tu propia necesidad y presente mezcladas con esa acción que estás haciendo. Me vienen distintas cosas, ¿no? Por un lado, el cómo en la formación nosotros también utilizamos ejercicios que son a través del dibujo, lo creativo, ¿no? Y el juego, Ujú, también para poder ver la representación de algo dibujado, contacta mucho más con el pensamiento simbólico que con el pensamiento narrativo y eso te da una información totalmente distinta, ¿no? Luego, también tener en cuenta que hay personas que son más mentales, otras personas que son más emocionales, otras personas que son más corporales y al final es también no quedarse fijado en eso y poder utilizar el pensamiento para ordenar la emoción. También es importante bajar al cuerpo si soy muy mental. También es importante no dejarme llevar siempre por la parte instintiva y contactar con el sentir, ¿no? ujú, Entonces, al final no es que haya un centro energético, mental, emocional y más corporal que sea el mejor, sino que están los tres interconectados y que los tres son importantes, los tres son necesarios. Y lo más creo que significativo es que los tres estén conectados entre ellos, ¿no? ujú, Que realmente haya una coherencia entre ellos y para eso este tipo de ejercicios, este tipo de prácticas son muy buenas. Y como tanto, o sea, como un toque más personal, a mí me ayudó mucho conocer más todo el lenguaje simbólico, el simbólico colectivo, mi propia simbología interna
porque yo fácilmente que me quedaba enredada en la parte del pensamiento. Ujú, Me acuerdo que empecé un diario hace muchos años y que al principio yo era de escribir, 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 escribir. Y hubo un día que dejé de escribir mucho y empecé a dibujar o únicamente a utilizar frases cortas, que era como la manera de contactar con toda una sensación y grupo de pensamientos que me venían sobre algo y dejarlo todo como condensado en un solo símbolo. Y eso me ayudó a ordenarme más y era como que esos símbolos para mí internamente son como las señales de los caminos. Ya no es ujú. explicar todo el recorrido entero, ¿no? De cómo hacerlo más. Sí, contenido y al mismo tiempo más fácil de digerir, de manejar, de gestionar. Sí, me hace pensar también en esto de el pensamiento cuando llega. Cuando yo vivo muy en la cabeza me pierdo de todo lo que sucede antes de que ese pensamiento surja. En general, la emoción surge antes que el pensamiento. Hay emociones que surgen de los pensamientos, sí, pero en general lo primero que tenemos es una emoción como respuesta del cuerpo a algo que está sucediendo. Ahora esa emoción después se hace consciente. Después de unos segundos se hace consciente y cuando aparece en la mente ya le pone un nombre. Cuando Ujú, esa emoción se mezcla con un pensamiento ya se transforma en un sentimiento. Si yo me identifico con ese sentimiento, y lo hago parte de mí, y lo repito y lo revivo y lo comparto y lo elijo como estandarte para mi día, se vuelve en una actitud de la que es mucho más difícil salir porque ya lo estoy escogiendo con todos los pensamientos que también vienen después. Entonces yo con ese conjunto de sentimientos, pensamientos, estoy sosteniendo esa actitud como energía que estoy escogiendo para vivir mi vida en realidad. Y eso va generando un círculo vicioso, esa actitud va generando algo que el cuerpo escucha, que también va creando nuevos pensamientos asociados a eso, y se va creando todo un conjunto de sensaciones, emociones, pensamientos y actitudes que van perpetuando un estado. Parecido a lo que Eckhart Tolle llama como el cuerpo del dolor, ¿no? Esta idea de que todos tenemos diferentes cuerpos del dolor, que son cuerpos energéticos guardados en nosotros que se activan con determinados estímulos, situaciones, conversaciones, palabras, emociones, y con eso activan todo una forma de experiencia, una forma de estar en mi cuerpo, una forma de pensar, una forma de sentir. Y entonces ahí vemos que el pensamiento también resulta de ese cuerpo del dolor activado. Entonces vemos que el pensamiento surge de muchos lugares, pero que también puede ser una consecuencia de cosas que sentimos, una consecuencia de cosas que hemos vivido y al mismo tiempo la herramienta para desactivarlo. Y ahí entra un poco la historia personal. claro, estaba pensando en que tampoco es lo mismo cuando uno está atravesado por algo que es cotidiano o atravesado por algo que te está gatillando, que entonces ya tu cerebro también está actuando de otra manera, entonces también genera otro tipo de pensamiento. Es distinto cuando el cuerpo del dolor te toma o el trauma te está tomando, que eso ya no es algo que uno pueda decidir, sino que es una reacción que tiene el cuerpo ante Ujú, todo eso. Entonces, creo que es importante como mencionarlo para que no caigamos en esa exigencia en situaciones en las que no tenemos tanto el control interno, aunque no me guste ujú. mucho la palabra control en este tema, Agencia, agencia, agencia. mejor. Sí, Sí sí. que las necesidades ahí también son distintas y creo que también eso es súper importante para poder ordenarnos dentro de nuestro laberinto interno. ¿Qué necesidad tengo ahora? ¿Qué necesito antes de poder tener capacidad de acción? Claro, sí. Y también me parece muy interesante eso que me explicaste de los tipos de mente. Tres tipos de mente que tienen mucho que ver con lo que hemos dicho, pero por ahí esta clasificación sirve para entenderlo un poco más claro. Por un lado está la mente reactiva, que es la mente que responde directamente a una emoción. Surge la emoción y la emoción toma el volante de la situación y entonces obviamente es impulsiva, está a la defensiva, todo el tiempo está buscando la seguridad inmediata y aquello que no se siente seguro ya es como, epa, me defiendo. Funciona solamente desde los hábitos aprendidos, desde esa parte más automática, porque vive en piloto automático. Entonces ahí es, nada, no ser consciente de nada y estar ahí en la reacción. Luego tenemos la mente condicionada. Esta es la que construye la identidad, es la que nos va marcando como la brújula del deber ser. Esto está bien, esto está mal, esto es así, esto no es así. La mente más dual, pero que está contrastando con aquello que ha vivido o aprendido, porque se forma con tu educación,
con tu cultura, la familia en la que has nacido, si te han enseñado alguna religión, si has crecido con educación religiosa, las experiencias que has vivido, los traumas, heridas que puedas estar llevando contigo, tu entorno social actual y pasado. Entonces también son todas esas ideas que hemos aceptado sin cuestionar, lo que llamamos introyectos. Que además, normalmente la mente condicionada siempre es blanco o negro, ¿no? Que nos Ujú, lleva a un punto o a otro y es como mirar, para mí un gran ejemplo es el género, ¿no? Hoy en día ya vemos muchas otras realidades y es ir más allá de hombre y mujer. Hay gamas por el medio y qué es esto que viene dado, quizás no es lo que yo siento, quizás ujú, no es única, no hay una única manera de ser hombre, no hay una única manera de ser mujer y por suerte, la realidad hoy en día, al menos en lo que nosotros vivimos, en otros lugares no está tan presente esto, pero por suerte podemos ver nuevas realidades. ujú, ujú, totalmente. Y más libertad, porque también esto me hace pensar en cómo esta mente nos ata a estereotipos, ¿no? A Mm. etiquetas, a formas de hacer y de ser, que también nos deja sin salida. Obviamente es un laberinto, ¿no? Porque cómo salgo de eso si las opciones que tengo supuestamente disponibles no se ajustan a mí o no se adaptan a lo que soy o a lo que siento en este momento. Qué importante que entonces pueda existir la tercera de estas mentes, que es la mente observadora. Podemos decir que es en la que buscamos ocupar más tiempo, la que queremos desarrollar o la que queremos habitar, porque es la que surge también de la práctica contemplativa. Es Mm, en la que aparece una posibilidad nueva. Es la que me permite ese espacio de tiempo entre aquello que sucedió, el estímulo o la reacción que surge automáticamente y mi decisión ujú. de lo que quiero hacer con respecto a eso. Es la que me deja mirar, observar, ocupar ese asiento de testigo y decir, me siento enfadado, me siento triste, tengo miedo, no sé qué responder. Y en lugar de perderme en esas emociones, sensaciones o pensamientos, dar un lugar para escoger, para sentir. Esto que decías antes, de volver al cuerpo, conectar con mi propia necesidad y ver en ese momento realmente qué necesito. Y si es que respuestas anteriores me sirven ahora o si quiero encontrar una nueva manera de responder o de pensar. Algo que practicamos mucho también en el yoga, darte un espacio entre el estímulo o la sensación o el pensamiento, no dejarme ser tomada por ello, ¿no? Y generar ese pequeño espacio, yo creo que es uno de los beneficios que más se ganan dentro de la práctica. ¿No? Ujú, Estoy incómoda, ok, pero no me dejo llevar por esa incomodidad, voy a dar espacio a eso. Y a mí me gusta mucho, ¿no? Esa sensación de imaginarme que cada vez tienes más y más y más espacio. ujú. Sí, sí. Deja, de hecho, eso me da la sensación de más aire, ¿no? De más energía, de más calma incluso, porque no está todo tan acelerado, todo el tiempo Mm, respondiendo rápido. El concepto de ecuanimidad, de mente ecuánime, una ujú. mente que observa sin reaccionar. No quiere decir que no siente, no quiere decir que no piensa, no quiere decir que no es consciente de aquello que está sucediendo, sino que no va directo a la respuesta automática que surge, sino que se queda sin reacción, ecuánime. Después va a responder, pero cuando sea momento consciente de respuesta, cuando haya la fuerza y la disponibilidad para hacerlo, la certeza, ¿no? Desde un lugar de presencia, no desde esa inconsciencia. Y llevado a algo más amplio, se me ocurre el concepto de despertar, esta idea que hay en el mundo espiritual del despertar, que parece algo grande o demasiado inalcanzable, pero que me gusta relacionarlo con una idea de Gerardo Schmetling que habla de de las tres etapas de la vida: inocencia, ignorancia y sabiduría. Y entonces ya hacemos que el despertar sea algo más accesible para todas las personas, incluso si no piensan en un camino espiritual. La inocencia es desde que nacemos hasta que tenemos más o menos 6 años. Es el momento en el que no sabes nada de la vida, por lo tanto, todo lo que aceptas como verdadero y absoluto es aquello que aprendes de quienes te cuidan y quienes te crían, pero eres inocente, no tienes con qué contrastar. Ahora, más o menos a los 7, cuando empiezas a tener otro tipo de razonamiento, más identidad sobre quién eres, y sobre todo en la adolescencia, es la segunda etapa, que es cuando empiezas a poner en duda todo aquello que has tomado como cierto, como absoluto y como verdadero, y empiezas a escoger con qué te quedas y con qué no.
Empiezas a pelearte también un poco con los roles de aquellas personas que te han criado, de tus padres o de quienes hayan hecho esa tarea. Y entonces empiezas a decidir, ¿no? En ese camino qué quieres, qué no quieres, qué concuerda contigo, qué no. Pero es la etapa de la ignorancia, porque ahí puedes decidir. Y entonces en esa decisión está ese despertar de elegir si pasas a la tercera o no. O sea, la tercera es opcional. Puedes Mm. elegir vivir toda tu vida en la ignorancia, seguir creyendo todo, no contrastarlo y no armar tu propio conjunto de ideas. Y es cuando en realidad haces ese camino de escoger conocerte, de escoger trabajarte, de vivir en presencia y de entender que, como decías al principio, el camino del autoconocimiento no termina nunca. Así es, al final es un poco la idea de integrar las partes también ocultas, ir integrando nuestras sombras también, como trascender la identificación exclusiva con el ego de únicamente cuál ha sido nuestra historia, de nuestros roles, de nuestras creencias, de nuestras heridas, de nuestras distintas personalidades o personajes o hasta nuestro propio carácter, ¿no? Ir generando esa relación más consciente con nosotros mismos y como para acabar me viene mucho una pregunta que es cómo nos acompañamos a nosotros mismos en este laberinto. ¿Y cuánto de lo que llamamos yo es realmente una decisión consciente y cuántos son patrones automáticos, aprendidos? Entonces, para finalizar, entramos en la referencia artística, una referencia que a mí me gustó mucho el día que lo estudié en el colegio, en filosofía, que es la alegoría de la caverna de Platón, que al fin y al cabo es uno de esos mitos, de esas historias más antiguas de la filosofía occidental. Imagina un grupo de personas que vivieron toda su vida encadenadas dentro de una cueva, sin poder salir, entendiendo que el mundo era eso que veían y del que solo veían una pared donde se proyectaban sombras. Y para estas personas esas sombras eran su propia realidad y no sabían que era tampoco una proyección, ¿no? Que también podría ser un poco el concepto de Maya que hemos hablado en algún otro episodio del podcast. Ujú. Y no conocían otra cosa, no podían compararlo con nada, tampoco podían cuestionarlo, no sabían qué había ahí. Vivían en la en la inocencia y en la ignorancia hasta que una persona consigue salir y descubre aquello sorprendente que era que eso que pensaban que era la verdad, que el mundo era una pared de piedra con sombras proyectándose, era solamente una representación y por lo tanto una interpretación, una sombra, no la realidad. Eso tiene mucho que ver con la mente, ¿no? También, porque muchas veces vivimos dentro de nuestras propias cavernas internas o de estos laberintos en los que nos podemos perder, que no son otra cosa que nuestras creencias, nuestros patrones o, como hemos dicho, nuestros sanskaras, que no es Ujú. la realidad en sí, sino que es aquello que estamos proyectando internamente también. Sí, sí, recordar que estamos pensando que vemos la realidad, pero en realidad estamos viendo esa mezcla de recuerdos, de experiencias, de nuestra educación, de nuestras heridas y de nuestros deseos manifestándose en esos nuevos pensamientos y en esa repetición incesante. Claro, aquí quizás el trabajo no sea destruir la caverna, sino reconocer que existe, darnos cuenta de lo que pensamos no siempre es realidad y que el proceso de salir a la caverna también nos va a dar mucha luz en el sentido de que vas a salir de un lugar más oscuro y vas a ver la realidad, que y ahí hay un sol que te está iluminando y que también es un proceso. Totalmente. Que empieza por poner en duda justamente eso que se repite adentro tuyo, porque el laberinto de la mente empieza a transformarse cuando dejamos de confundir las sombras con lo que realmente está ocurriendo, cuando nos damos cuenta de esa diferencia. Quizás esa sea una de las definiciones más sencillas de conciencia, ¿no? Ver que hay algo más allá de lo que la mente interpreta. Ujú. Y que no siempre lo que estoy pensando es la verdad. Entonces, también queremos poner la mente no como si fuese un obstáculo, también es una de las herramientas más poderosas que tenemos. Quizás el tema es no quedarnos fijados ahí, que hay mucho más allá de nuestra mente y de nuestro automático. Y quizás preguntarnos, ¿no? ¿Dónde estamos dentro de nuestra mente? ¿En qué parte de nuestro laberinto nos hemos quedado quizás encalladas o quizás desubicadas? Y recordar que siempre tu cuerpo puede ayudarte a reconocer eso, a volver o a salir cuando sientas que no hay salida. Y si quieres explorar esto desde el cuerpo, salacayoga.com. Tienes cursos, tenemos formaciones y tenemos cápsulas, membresía para poder tener una práctica diaria. Y muchas ganas de conocerte. Respira, tu cuerpo ya lo sabe. Hasta la próxima.